Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que Dios haya colmado sus vidas de bendiciones este jueves. Vamos a empezar nuestro pequeño momento, hermanos, con Dios. Así es que les voy a invitar que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, de la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos tener este pequeño momento contigo, Señor. Quita todo lo que pueda estorbar nuestras mentes, nuestros corazones, para que estemos atentos a tu voz, Señor, y podamos captar lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por todas las y cada una de las bendiciones que nos otorgas, y sobre todo, Señor, te agradecemos que tú nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, pues te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿qué me ven diferente? Que me pegué el pelo. ¿Por qué lo pegué? Porque ya lo tengo un poco largo, hermanos, pero ya mañana me lo corto. Abra sus Biblias ahí en Efesios capítulo 5, hermanos. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Antes de ir a otra cosa, hermanos, antes de seguir leyendo, y antes de poder analizar lo que dice estos versículos, ¿has escuchado tú acerca pues el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese dicho? Que simple y sencillamente es de que yo me puedo parecer a mis padres, ¿no? Ya sea mi mamá o, bueno, en la casa de mi papá, pues no, porque no lo conocí, entonces no podría tener aspectos muy parecidos a él. Pero en el caso de mi mamá, pues sí, hay cosas que sí, yo creo que de los cuatro, yo pienso que soy el que más me parezco aún físicamente a mi mamá. Y perdón, entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos la dicha de parecernos a nuestros padres, digo la dicha porque independientemente cómo sean tus padres, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero independientemente de cómo sean tus padres, yo creo que, pues sí, hay muchos, los genes no se, no se pueden quitar, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa, hermanos, cuando tú y yo aceptamos a Cristo. O sea, la palabra de Dios nos dice que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, perdón, nueva criatura somos. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3 que es un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan cuando Nicodemo fue con el Señor Jesucristo? Y le dijo, ¿os es necesario que nazcas otra vez? Y Nicodemo, siendo un sacerdote de aquel entonces, o un líder religioso de aquel entonces, dijo, ¿cómo tengo que regresar otra vez al vientre de mi madre? No, está hablando del nuevo nacimiento espiritual. Y es que para que me entiendas, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, los genes de Dios, si me permite la expresión, entran a nuestro ser. Y lo principal es, y no, bueno, si no quieres que yo use la palabra genes, los atributos de Dios entran a nuestro ser. Los atributos comunicables, como el amor, el gozo, la paz y todos esos, ¿no? Los incomunicables no, porque nosotros no somos todopoderosos, aunque hay por ahí algunas mujeres quieren serlo, pero no. Digo por la famosa empoderamiento de la mujer, ¿no? Que se está viendo mucho hoy en día. Pero no, y los hombres pues siempre han querido, perdón, por muy disquemachos no tienen todo el poder, ¿verdad? Y por muy presidente de donde sea, del país más o de la potencia más grande del mundo, no tiene todo el poder como Dios lo tiene, ¿verdad? Entonces, ese tipo de atributos nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos el amor verdadero de Dios, que es lo más importante. Y ese amor verdadero, hermanos,
es tan grande, tan grande, tan grande que no lo podemos dejar solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que lo tenemos que compartir. Por eso cuando dice aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, dice, sed pues imitadores de Dios. ¿En qué sentido? En que tú y yo tenemos que dejar que fluya a través de nuestra mente, de nuestro corazón, todo eso maravilloso que es Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo, y cuando me refiero a esto, querido amigo y amiga, es que en verdad tú reconoces que Dios te ama, que estás lleno de pecado o lleno de pecado y por eso estás separado de Dios, y que tienes que arrepentir genuinamente, totalmente, sinceramente, honestamente, como quieras decirlo, te tienes que arrepentir delante de Dios de todos sus pecados, Él te va a perdonar, todos. Y luego si tú le dices que quieres aceptar ese regalo que te da Dios, porque es un regalo, la vida eterna a través del Señor Jesucristo, te lo va a dar. Y entonces sí podemos ser imitadores de Dios. Porque tú y yo, como tú o yo, sin Cristo, podemos tratar de imitar. El mismo Satanás imita a Dios y lo quiere imitar. Y bueno, los que se queden en la tribulación van a ver. El anticristo va a imitar a Dios, al Señor Jesucristo. Y por eso muchos van a creerle. Pero no es Él. Y cuando dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, es como cuando, bueno, yo no te digo, no puedo poner el ejemplo porque yo a mi papá no lo conocí, pero a lo mejor algunos de ustedes, por ejemplo las niñas, antes se veía mucho eso, tú tienes una hija y alguna vez has visto cómo tu hija se quiere vestir como tú, y de repente está bien chiquita, pero va y se pone tus zapatillotas. ¿Has visto? O va y se pone tu vestido, o va y se pone tus collares o tus aretes. A eso se refiere aquí Pablo. Que todo eso bueno y hermoso que Dios tiene, querido hermano y hermana, nosotros lo imitemos y lo compartamos. Ese es el punto principal. El punto principal de esto que está diciendo Pablo es eso. Que tú y yo tenemos que ser esos hijos amados. De tal manera debemos de amar a Dios, pero de tal forma que queremos ser como Él, que queremos parecernos a Él. Que cuando la gente nos vea diga, wow, este hombre o esta mujer sí aman a Dios. Por eso cuando dice ahí, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y qué dice la siguiente parte? Ofrende sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate, cuando dice ahí andar en amor, es que por donde quiera que vayamos, derrochemos amor. En pocas palabras. Pero lo que me llama la atención aquí es, así como se entregó, así como Cristo nos amó, dice ahí, y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda, en sacrificio a Dios en olor fragante. Híjole, hermano, híjole, hermana, ¿cuántas veces podríamos decir lo mismo de nosotros? Que nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar es una ofrenda a Dios en sacrificio, una ofrenda y sacrificio a Dios, perdón, pero vean lo que dice la última parte, en olor fragante. Eso quiere decir que a Dios le agrada. Que es como cuando de repente, híjole, te voy a poner un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor te gustan las flores y de repente vas a un lugar donde hay rosas, por ejemplo, en los viveros, aquí hay rosas, y luego hueles, ¿no? O el jazmín, o el jazmín, digo, o cualquier otra flor. Ahorita se vino a la mente, recuerdo cuando yo estaba estudiando, cuando estaba estudiando en el colegio bíblico, en algunas ocasiones fui a Papantla, Veracruz. ¿Qué se da en Papantla, Veracruz? ¿Ustedes saben? Sí, exactamente. No sé si me contestaron, pero digo sí, exactamente. La vainilla.
y huele, wow. Luego captas el aroma de la vainilla. Y es cierto. Entonces algo, y eso es algo grato a tu olfato. Y eso es lo que está hablando precisamente aquí el Señor. Y luego habla, hermanos, de situaciones que no debemos de estar metidos, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, o sea, pecados, mejor dicho, que no debemos estar metidos, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombren entre vosotros, como conviene a los santos, perdón, pero ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, tu vida, querido hermano y hermana, mi vida, es un sacrificio, un holocausto, si lo quieres poner de esa manera. Es una ofrenda de olor fragante ante Dios. Porque eso es lo que dice aquí. O sea, Dios nos está invitando a que lo imitemos. Dios nos está invitando, perdón, a que nos parezcamos a Él. Y Él quiere que seamos esa ofrenda y ese sacrificio a Dios en olor fragante. Algo que le agrada a Dios. Entonces, ¿nosotros tenemos que dejar la naturaleza pecaminosa? Sí. Y sabemos claramente que no es fácil. Sabemos claramente que sí es difícil vivir como Dios quiere. Pero tampoco es imposible. ¿De qué depende? Si tenemos toda la herramienta. O sea, todas las herramientas. ¿Como cuál? Tengo toda la libre entrada para estar con Dios hablando con Él. Tengo la libre entrada para que dejar que Dios me hable a través de su palabra. Tengo la libre entrada de ver ejemplos en la congregación donde no estoy. Donde hay hermanos que buscan de verdad tener comunión con Dios, son obedientes y quieren agradar a Dios. Tengo la libertad de mostrar ese amor que tengo. ¿Me explico? O sea, el que no muestra el amor de Dios es porque tiene miedo, o porque no sé, tiene vergüenza, no sé qué. Pero tú y yo lo tenemos. Entonces, no hay nada, hermanos, tenemos todas las herramientas como para que la gente pueda decir, él sí es un verdadero cristiano, sí es un hijo de Dios. Porque tristemente, muchas veces de ti, de mí han dicho, pues no que eres cristiano, pues no que vas a la iglesia cristiana, no que lees la Biblia. A veces nos han dicho, pues no quemas a Dios y ve cómo que las cosas que haces. ¿Me explico? Permite, querido hermano y hermana, permite que tu vida y mi vida sean un olor fragante delante de Dios. Oramos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estos momentos en ella, Señor, y te alabamos porque tú nos das este alimento, y gracias, Señor, por invitarnos a ser parecidos a ti, Señor. Permite que podamos imitarte, como Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Bendito sea, Señor, y alabado seas por siempre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.